John Kirby del Departamento de Defensa de Estados Unidos dice que China será uno de los temas más importantes en la reunión entre Joe Biden y Emmanuel Macron, una reunión que tendrá lugar esta misma semana. Recordemos que el principal punto de tensión entre ambos países es la ley de reducción de la inflación, una ley estadounidense que tiene a Europa en pie de guerra porque deja al tejido industrial en desventaja frente a las empresas americanas. Y precisamente Emmanuel Macron es partidario de contraatacar con una ley que favorezca a las empresas europeas. Sin embargo, Alemania sí que es partidaria de calmar los ánimos para no iniciar una guerra comercial de la que nadie saldría beneficiado, según el propio ministro de Finanzas alemán. Desde luego, el tablero geopolítico y comercial está bastante dividido y en la reunión entre Biden y Macron, una de esas piezas clave, según la propia administración norteamericana, será China. Y hoy contamos, como cada día, con José Ricardo Rangel desde México para hablarnos sobre los últimos datos de apreciación del peso mexicano. ¿Qué tal, Fernando Roca, amigos allá de España? Bueno, pues estamos como cada miércoles hablando con nuestros queridos amigos Walter Buchanan y Luis González. La verdad es que ya está muy por llegar el cierre de año y bueno, los mercados pues se sienten un poquito más confortables, a veces no tan volátiles como a mediados de año o inicios de año, pero bueno, estamos aquí con ustedes para platicar un poquito sobre todo de la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar. Muy buenas noticias, ya habíamos platicado, sin embargo no veíamos pues, pues tipo de cambio. No sé ustedes, Walter, pero en primera, bienvenidos aquí al programa Visión Global. Ya, muchas gracias, Ricardo. Oigan, sí nos esperábamos este superpeso, como ya le están denominando, Walter. No, la verdad es que no, la verdad es que pues, hemos estado hasta bromeando un poco que es el nuevo Safe Haven, el Safe Haven moderno, pero pues precisamente porque pues no esperábamos esta apreciación, ¿no? Digo, en la apertura del mercado tocó 19.10, y si de por sí pues hace un tiempo veíamos 19.50 improbable, pues ya ni hablar de 19.10, pero pues parece que algunos factores se han conjugado para ver este movimiento. Digo, podemos pensar en que está habiendo algo del llamado carry trade, donde pues el nivel de tasas en México pues, resulta atractivo para pedir prestado en tasas de países desarrollados, invertirlo en México, y pues esa historia ya la conocemos un poquito. Pues se llevan el diferencial, el carry, pues hasta que el tipo de cambio lo permite, y pues en una depreciación, pues estos trades suelen, en una depreciación fuerte, pues suelen tronar. Los que están haciendo el carry trade pues, suelen ser removidos de sus posiciones, pero pues no sabemos a ciencia cierta cuándo puede pasar esto, ¿no? Podemos pensar en el carry trade, en la fortaleza fiscal, podemos pensar en cosas que ya hemos venido platicando, como el nearshoring. Salió un reporte de CBR, donde pues la demanda por metros cuadrados industriales fue casi el doble al tercer trimestre de 2022 contra el tercer trimestre de 2021. Entonces, sí, al parecer sí se está viendo desenvolverse esta megatendencia de el nearshoring. No solamente es debido a esto. Creo que, no sé si estés de acuerdo, Luis, pues también contribuye que últimamente se ha calmado un poquito el tema de risk off, de la fortaleza del dólar, y pues migrar los activos a treasuries. No sé si ya podemos empezar a hablar de que hemos visto movimientos de risk on propiamente en activos de riesgo, pero sí un poquito que se ha disminuido el risk off, ¿no? Sí, a ver, mucho de lo que ha pasado también con el peso es temas
globales, ¿no? El DXY, pues a ver, en lo que va de noviembre, pues ha tenido un desempeño negativo, ¿no? En ese sentido, o sea, en el sentido de que el dólar le ha ido mal, se ha apreciado, o sea, se ha depreciado el dólar contra otras monedas alrededor del 4%. Este, y si lo vemos desde su pico, ¿no? Desde que su pico fue alrededor de septiembre de este año, se ha tenido una depreciación el dólar de 6.3%, ¿no? Entonces eso, pues obviamente en noviembre ha favorecido al peso, ¿no? Que es la gráfica que vemos ahí, esa última bajada o esa última apreciación en el peso que vemos ahí, pues en parte se debe, o en gran parte se debe a un tema global, ¿no? A que el dólar se ha fortalecido. Digo, se ha debilitado. Y bueno, también la verdad es que México ha sido de los países que mejor se ha comportado en toda esta debacle y en toda esta fortaleza del dólar, ¿no? O sea, si bien el dólar se ha debilitado en los últimos meses, pues digamos que en el año no, en el año sí se ha fortalecido y se ha fortalecido bastante, se ha fortalecido alrededor del 12%. Entonces, el peso mexicano, la verdad es que por eso Walter bromea diciendo que es el superpeso. La verdad es que en el año, como lo ven ahí en la gráfica, pues en el año prácticamente se ha fortalecido, ¿no? Ha pasado, ¿qué estamos viendo ahí, Walter? Como 20 y cachos a 19.22, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, a pesar de que el dólar se ha debilitado, el peso ha pasado, ahorita les doy la cifra exacta, ha pasado de 20 y medio, de 20.5 pesos por dólar a 19.22, ¿no? Entonces ha tenido una apreciación contra el dólar de alrededor de 6%, ¿no? Entonces, se ha comportado bien. La verdad es que los números macro de México han sido positivos, sobre todo en términos comparativos, ¿no? Si nos comparamos con peers de la región, vamos a ver que somos los que menos riesgo país tienen o el que menos se ha deteriorado, una posición fiscal bastante sana. Tenemos calificación crediticia todavía dentro del investment grade. Sufrimos en la pandemia del 2020, ¿no? La falta de estímulos fiscales trajo ciertas consecuencias, pero hoy por hoy pues estamos pues un poco cosechando lo que se plantó en esos dos años, ¿no? Muy Y eso ha interesante, ayudado al ¿no? tipo de cambio, obviamente. Muy interesante cómo pasamos de la narrativa de la pregunta no es si perdemos el grado de inversión, sino cuándo. El nearshoring va a resolver todos los problemas, además de la fortaleza fiscal y los temas globales, ¿no? Definitivamente eso es lo que les quería preguntar y creo que tuiteaste, no sé si hoy en la mañana o ayer, mi querido Luis, precisamente este incremento precisamente de la tierra, de la parte, sobre todo enfocándonos al tema de real estate, enfocado en la parte industrial, cómo ha crecido las tierras. Platícanos un poquito al respecto, porque eso está súper interesante. Le siguen apostando a este nearshoring. Pues sí, a ver, sigue habiendo lo que decía Walter al inicio, ¿no? Que es este análisis de CBR que salió, que se publicó hace unos días, en donde se ve cómo la absorción de metros cuadrados en México este año ha sido prácticamente el doble de lo que fue el año pasado, y el año pasado es prácticamente el doble de lo que fue en 2020. Es decir, muchas empresas están buscando venir a México, ¿no? Generalmente la mayoría de esa absorción de metros cuadrados está dando en el norte del país, en tierras industriales, ¿no? Obviamente por la cercanía con Estados Unidos. Y pues bueno, esto ha apoyado un poco la idea de que todavía en México hay inversión y obviamente ha apuntalado el crecimiento, y es por eso que vemos a México, por lo menos para este año, con cifras de crecimiento mucho mejores a las que veíamos al inicio de año y mucho más resilientes que otros países, ¿no? Entonces, y aquí podemos pasarnos hablando un buen rato teorías acerca de si esto va a continuar o no.
Todo parece indicar que sí, que todavía podríamos tener algunos años de esta derrama y que pues podríamos ver sorpresas positivas en el crecimiento económico derivado de todo esto que está pasando, ¿no? Podríamos ver que, este sector de construcción, ahorita con materiales para la construcción súper volátiles, que han crecido, les han pegado la inflación, pudiéramos ver con este nearshoring, con esta construcción de naves industriales y demás, pues este crecimiento que tanto buscábamos en este sector, estabilización en los precios en el corto plazo, Luis, Walter. Yo creo que sin ser experto en el sector de materiales, creo que el precio, Ricardo, está determinado por factores externos, por factores globales, donde pues si bien China no compra materiales mexicanos, pues el precio del cobre o el concreto mexicano o el acero, pues sí está ligado al precio internacional. Y si China, que es la otra cara del nearshoring, no va a estar creciendo a las tasas que crecía anteriormente, pues significa, y con los problemas inmobiliarios que tiene, que pues ha venido solventando, sí, pero con todo esto, si esto significa una menor demanda de China por material de construcción, yo creo que esto afecta el precio de los materiales a nivel global, y creo yo que los precios de los materiales pues dependen más de la demanda global que de la demanda local. No sé qué piensas tú, Luis. Sí, no, de acuerdo, no, nada que agregar ahí. Sí, el famoso dumping que pudiéramos llegar a tener pues, efectivamente con estos datos, ojalá, y bueno, como dato extra, creo que uno de los principales importadores es China, sobre todo en la parte de grifería y la parte de cobre en algunos casos. Y bueno, pues sí, efectivamente, creo que con las reglas de exportación y exportación pues, están más que claras. A mí me gustaría mucho pensar que sí, pues se reactivara este sector, ¿no? Que la verdad es que yo le tengo mucho cariño, pero bueno, pues vamos a ver qué tal evoluciona. Luis, Walter, ¿qué vamos a tener en Money Talks? El día de mañana vamos a estar hablando con Jaime Lázaro de BBVA y también el presidente de la CFA Society de México. Vamos a estar platicando con él. A él le tocó estar trabajando en 1995 en adelante, trabajando y estudiando ya mercados financieros, y pues nos va a dar sus remembranzas de cómo fue vivir la burbuja.com, similitudes y diferencias con el entorno actual, ¿no? Una charla muy amena y muy interesante. Pues no se lo pierdan el día de mañana, a partir de las 6 de la mañana, ¿no? De acá de Ciudad de México. Yo creo que ya por ahí de las 12 del día de allá de Madrid podrían disfrutarlo ahí en Spotify. Y ahora que ya los vamos a ver en estas nuevas posts que están poniendo, ¿no? Próximamente seguro ahí relacionados mucho con música, pues esperemos ver ahí a Money Talks. Pues ojalá, y recuerden sobre este tema de nearshoring, el episodio del miércoles pasado, justamente estuvimos hablando con Alejandro Chabelas, también experto en la materia, y pues bueno, si les interesa más el tema, pues es un buen lugar para comenzar. Pues no se lo pierdan, este podcast organizado precisamente por todos los exalumnos de la CFA Society México. Gracias, Walter. Luis, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos.